El pozo de las luciérnagas. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 1. Luisa Ferro. (21) Al amanecer, mis sábanas estaban manchadas de sangre. La diosa de la misericordia se había apiadado de mí. Me embargó una mezcla de culpabilidad y tristeza. Me levanté y me dirigí al mirador. El jardín estaba cubierto de charcos y en ellos flotaban los frágiles pétalos de las flores que la tormenta había desgajado. Me recreé en ellos con tristeza. Pensé que varias generaciones habían echado raíces en esa misma tierra. Habían vivido y muerto en el pozo de las luciérnagas. El linaje de los Cao llegaba a su fin, no habría descendencia que diera continuidad al apellido. Mi futuro se tornaba muy sombrío. Mi suegra me repudiaría y me devolvería a mi casa natal. A pesar de ello, no podía negar que también me invadió un profundo alivio. Todo el peso de la responsabilidad que se había depositado en mí se esfumó. Y solo el destino sabía qué me depararía la vida. Me había convertido en una joven viuda sin hijos, una carga para mi familia. Ahora mi futuro quedaría en manos de mi suegra. Aunque estaba decidida a luchar, le rogaría, si fuera necesario, que me dejara hacerme cargo de la consulta de mi marido y de la farmacia. La sociedad entera podría negarme el amor, pero jamás conseguirían que olvidara mi verdadera vocación. La medicina tradicional latía en mis venas. La sentía a flor de piel. Era una necesidad que me quemaba por dentro. En esos amargos momentos, era lo único que me ataba a la vida. Longyan se incorporó en su jergón y miró hacia mi lecho. Una mueca de velada conmiseración se adueñó de su rostro al contemplar la gran mancha de sangre. Se levantó en completo silencio, se apresuró a recoger las sábanas y las escondió bajo la alta cama. Os traeré una tetera de agua y una palangana para vuestras abluciones, mi señora. Yo mismo lavaré las sábanas para que nadie las vea. Las gemelas están a punto de despertarse y no quiero que le vayan con el chisme a la anciana dama. Oh, Longyan, dije, incapaz de pensar con claridad. Creo que es mejor que se lo comunique cuanto antes. No quiero alargar más su incertidumbre. Amita, sería conveniente que guardarais silencio hasta que se celebre el entierro. No hay nada de malo en alimentar sus esperanzas unas semanas más. Además, eso nos dará un poco de tiempo para pensar. Tendremos que abordar con calma la decisión de volver a vuestra casa natal. No creo que nos quede otra opción. Podríamos hablar con la dama Lin para saber a qué atenernos. Ella no se atreverá a rechazaros mientras vuestro padre esté enfermo. Respiré hondo. Yo todavía tenía la esperanza de que mi suegra me permitiera ser útil en la farmacia y en la consulta. La familia Cao no tenía parientes, ni siquiera lejanos. Si ella adoptaba a un estudiante de mi marido, no sería de la sangre de los Cao, por mucho que aceptara llevar el apellido y venerara a los ancestros. Yo, al fin y al cabo, sí era de la familia y velaría por sus intereses. Me dije a mí misma que tantearía a la anciana sobre esa posibilidad. Le pediría visitar la farmacia para comprobar la buena marcha del negocio. Si me lo permitía, sería la señal de que no estaba todo perdido. Tal vez me quisiera a su lado aunque no le diera un nieto. Tras el desayuno, vi que la Meipo se disponía a marcharse con el grupo de Kusangren. Me acordé de la muchacha a la que diagnostiqué en la fiesta que dio mi suegra en el pozo de las luciérnagas. Señora Chen, antes de que os vayáis, quería preguntaros por la salud de la joven Lian. Ayer no lo hice por mi indisposición. La vi hace 2 días y está mucho mejor. Se la ve más feliz y risueña. Ha cogido algo de peso, pero todavía no ha sangrado. Aún es pronto. Cuando el mar de sangre esté abastecido, no tardará en hacerlo. Le diré a su familia que habéis preguntado por ella. Les gustará saberlo. Me tomó de las manos con cariño.
Volveré dentro de 7 días para el rito de velar el cadáver, sanadora Zeng. Espero que para entonces tengamos buenas noticias. Sonrió mirando mi liso vientre. Me supo mal no contarle la verdad, que no había nada que celebrar, pero no podía decírselo antes de haber hablado con mi suegra. Al poco de marcharse, llegaron varios de los familiares de tía Lan y tía Wei. Todos eran varones jóvenes, iban ataviados con los ropajes de luto que correspondían a los parientes lejanos. Fueron recibidos por las concubinas con mucho boato y ceremonia. Longyan se apresuró a susurrarme al oído. Esas 2 mujeres son peores que las comadrejas, mi señora. ¿Os habéis percatado de la edad de esos muchachos? Está claro que vuestras hermanas pretenden exhibir a los varones de sus familias ante la anciana dama. Son candidatos para la adopción en caso de que vos no deis un varón a la familia. Hizo una pausa estudiada. ¿Veis ahora por qué es mejor que no desveléis nada todavía, amita? En cuanto se enteren de que no estáis embarazada, esto será un desfile diario de jóvenes candidatos y seréis el centro de los escarnios de las mujeres de esta casa. Solo es cuestión de tiempo que me examinen los médicos y videntes, Longyan. La farsa no durará mucho. No creo que vengan por aquí antes de que se celebre el entierro. Vuestra suegra es muy tradicional y supersticiosa. No los llamará por temor a la mala suerte. Dejad que esos gallitos fanfarronin, que de nada les servirá. Son tan safios como sus tías. Si alguno de ellos viniera a vivir aquí, convertiría el pozo de las luciérnagas en un lodazal para los puercos. Aquella ruin artimaña por parte de las concubinas no me pilló por sorpresa, pero apenas le di importancia. Mi primordial preocupación en esos momentos era dónde iba a acomodar a tantas personas, sin contar con que el presupuesto que me había dado mi suegra para el menú semanal no alcanzaría ni para 2 días. De todos era sabido que los funerales eran costosos, tanto que las familias se endeudaban de por vida, incluso muchas se arruinaban. La anciana dama no tendría más remedio que echar mano de las piezas de plata que debía de tener bien guardadas bajo 4 candados. Me armé de valor para encarar la desagradable tarea de pedirle más dinero. Para ello busqué el momento más adecuado, justo cuando acababan de darle sus masajes medicinales. Mi suegra estaba tumbada sobre un diván, mientras una criada le ponía en la boca lichis en almíbar. La saludé con una inclinación y me indicó que me acercara con un mohín de disgusto. Si vienes a pedirme dinero, mi respuesta es, no, me dijo sin dejar tan siquiera que me explicara. Tendrás que apañarte con lo que te di. Los ritos son más caros de lo que imaginaba. La plata se me escapa de las manos como si fuera agua. Suspiré hondo. Me dije a mí misma que ya era hora de sacar partido a mi supuesto embarazo. Me eché mano al vientre, simulando dolor. A ella le temblaron los labios y enseguida dulcificó su gesto. Está bien, muchacha. Sé que hay muchas bocas que alimentar y en este momento no te conviene tener disgustos ni discusiones. Por el bien de mi futuro nieto, seré generosa contigo y te daré algo más. Pero te lo advierto, nada de lujos. Sírvele del más barato y gran cantidad de arroz y nabos. Tampoco nos interesa que los sobrinos de tus hermanas crean que en esta mansión somos ricos. No tengo intención alguna de alimentar de por vida a ese atajo de vagos y palurdos. En cuanto acabe el entierro, tendrán que irse. Ordenó a una anciana criada de su plena confianza que le trajera uno de los cofres que guardaba en el rincón más apartado de la estancia, detrás de varios biombos. De él sacó 2 piezas de plata y me las dio. Aquí tienes, administralas bien. Las guardé en un bolsillo de mi fajín. Dado su buen talante, decidí preguntarle acerca de la farmacia y ver cuál sería su reacción. Me gustaría comprobar cómo va todo. En mi casa natal ayudaba a mi padre en la consulta y elaboraba recetas. Para mí no es un trabajo pesado, al contrario, echo de menos ocuparme de ello. Sus ojos se convirtieron en 2 ranuras en su cara huesuda.
Tu buena disposición te honra, dama Akame, pero ese no es tu cometido en la mansión de los Kao. En estos momentos necesito que estés a mi lado organizando los ritos funerarios y atendiendo a los huéspedes. La farmacia y la consulta están bien atendidas por los alumnos aventajados y por los herboristas. Y es así como será en un futuro, hasta que tu hijo crezca y se haga un hombre. Las mujeres debemos ocuparnos del hogar. Los asuntos de fuera les corresponden a los varones. Además, ¿qué diría la gente si ven aparecer por allí a la joven viuda? Seríamos la comidilla de todo Linan. No pude evitar una punzada de profundo pesar, mas tuve que tragarme mi decepción. Hija mía, dijo endulzando la voz, no te disgustes. Ten en cuenta que en nuestra situación no nos conviene estar en boca de nadie. Somos solo unas mujeres inútiles, y ahora no hay ningún hombre que vele por nosotras. No podemos dar que hablar. Tu reputación y las de tus hermanas deben ser intachables. Está en juego la honra y la memoria de mi difunto hijo. Está bien, honorable madre, dije mordiéndome la lengua. Y para que veas que miro por ti, he ordenado a las concubinas que te ayuden en todo lo que puedan. Por tanto, te doy plena libertad para que delegues en ellas las tareas que a ti te resulten más pesadas. Si alguna se queja, la castiga sin miramientos. Asentí con un gesto de cabeza e hice intención de retirarme. Antes de que te vayas, quiero que sepas que he ordenado a Yamiko que cocine unas sopas especiales para ti. Deseo que te las tomes a diario. Son buenas para las embarazadas. Pero es que, balbucí sintiendo un arrebato de remordimiento por no confesarle la verdad. No transigiré en esto, dama Akame, me interrumpió. Te las tomarás. Toda prevención es poca. Necesitamos un varón. Estaba claro que ya daba por hecho mi embarazo y no quería escuchar lo contrario. Hice una reverencia con las manos juntas a la altura del pecho y salí de sus aposentos. Muy a mi pesar mantuve el engaño durante las semanas que siguieron a esa conversación. Ya se cumplía el 35º día de luto y los monjes budistas realizaron la ceremonia de hendir la tierra en dos para abrir los infiernos. Era un rito que se practicaba para que el alma del difunto pudiera regresar de allí después de haber visitado al rey de los infiernos. Esta práctica consistía en colocar luminarias para alumbrar el camino al alma del fallecido. Los taoístas ofrecieron plegarias e invocaciones. Los bonzos quemaron incienso recitando sutras e hicieron sacrificios a los fantasmas hambrientos, mientras 13 jóvenes novicias, calzadas con zapatos rojos, recitaban salmos ante el ataúd para que el espíritu de mi marido no se extraviara en su camino. Quedaban 18 días para el entierro. Todos estábamos agotados. El calor sofocante de las linternas me causaba agobio y mareo. A pesar de ser noche cerrada, la tierra despedía una humedad caliente. Tras la vigilia descansamos hasta el mediodía. Al llegar al comedor, un criado me hizo entrega de una carta. La había traído uno de los criados de mi casa natal. El corazón me dio un vuelco al pensar que pudiera tratarse de malas noticias relacionadas con la salud de mi padre. Me apresuré a leerla. Reconocí los caracteres de la dama Lin. En ella me decía que el pequeño Locke había enfermado de viruela. Madre había llamado a varios de los médicos más afamados de Linan, pero ninguno había conseguido sanarlo. Requería mis servicios. El niño estaba muy grave. Se lo comuniqué a mi eunuco, llena de angustia y tristeza. Amita, os hace llamar como último recurso. Vos tuvisteis la viruela siendo muy niña y ya no puede afectaros. A mí tampoco. Os acompañaré. Mis recuerdos de la enfermedad eran apenas pequeñas pinceladas. La fiebre, el olor penetrante de las hierbas medicinales, las oraciones y los velos rojos que colgaban de los doseles de mi cama. Pero dudo mucho que pueda hacer algo por él, respondí apenada. Muy pocos sobreviven a ella. Mi hermano es tan pequeño. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Vuestros lamentos no lo salvarán, mi señora,
dijo acariciándome el cabello con ternura. Tenemos que partir sin dilación. Debéis pedir permiso a la anciana dama. De nuevo tuve que armarme de valor para comparecer ante mi suegra. Le enseñé la carta de madre donde demandaba mi ayuda. Le conté que yo ya había pasado la viruela y que nada tenía que temer. Ella se negó quejándose de que traería al pozo de las luciérnagas aquella pestilencia. Que había oído rumores a los criados sobre que la terrible enfermedad había alcanzado las murallas de la ciudad, traída por los pueblerinos que huían del asedio de los mongoles, y que en el distrito de Placer habían muerto varias mujeres cubiertas de pústulas. Ante su negativa, me arrodillé en el suelo y lo toqué con mi frente varias veces. Supliqué y lloré amargamente para que accediera. Te concedo 7 días, dijo con gesto grave. Ni uno más. Tu obligación como viuda es estar junto al cadáver de tu esposo hasta que le demos tierra. No es decoroso que salgas de este palacete. Si accedo es por lástima hacia tu madre. Ese niño es el único sustento para su vejez. Y no quiero que, por negarme a atender sus requerimientos, la mala suerte se cebe conmigo. Sé discreta, procura que nadie te vea y cuida del hijo que llevas en las entrañas. Si abortas, lo lamentarás. Le besé las manos con agradecimiento. Longyan y yo salimos antes de despuntar el alba. Las gemelas nos despidieron entre lágrimas. Les hubiera gustado venir con nosotros, pues recordaban que, la vez que estuvieron allí, se divirtieron mucho con Albaricoque y el resto de las criadas. Nos llevó bastante tiempo cruzar las puertas de la ciudad. Estaban abarrotadas de gente que procedía de pueblos cercanos. Los guardias examinaban a todas las personas que querían entrar. Hablaban de la enfermedad que habían dejado atrás, de familias enteras muertas y abandonadas en sus camas, donde no había quedado nadie para enterrarlas. Los curanderos pregonaban tónicos milagrosos y amuletos de protección. Apenas había amanecido y los tenderetes de los videntes estaban a rebosar de personas que solicitaban sus ritos para prevenir la viruela con sus conjuros y exorcismos. ¿Estaríamos frente a una epidemia o solo se trataba de uno de los brotes que solían sobrevenir con la llegada de los calores del verano?